amenazado y acosado, incluso con interrogatorios y palizas a civiles que han ejercido su derecho a la protesta pacífica en la Franja de Gaza. Se trata de denuncias recogidas por Amnistía Internacional en los últimos 2 meses de hechos producidos en el marco de las protestas de gazatíes por la ofensiva israelí y la reciente escalada de bombardeos en Gaza, y que también clamaban en contra de Hamás, que gobierna en el enclave. Estas protestas han atraído a cientos, si no miles de palestinos. Los manifestantes han coreado eslóganes y portado pancartas criticando a las autoridades de Gaza dirigidas por Hamás, y algunas personas han pedido el fin del gobierno de Hamás, comenta Amnistía Internacional. También ha habido protestas en el campo de refugiados de Jabalia, en el barrio de Chihaya de Ciudad de Gaza y en Yan Yunis. En marzo, en la ciudad de Beit Lahilla, unas 3.000 personas se manifestaron, muchas de ellas coreando "El pueblo quiere la caída de Hamás". En el barrio de Chihaya, muy afectado por la violencia en la ciudad de Gaza, decenas de hombres corearon "Fuera, fuera, fuera, Hamás fuera". La directora de Investigación, Incidencia Política y Campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, pidió a las autoridades de Hamás poner fin de inmediato a todas las medidas represivas contra los palestinos que expresan valiente y abiertamente su oposición a las prácticas de Hamás en Gaza. Por otra parte, en su segunda audiencia general, desde que fue elegido como pontífice, el Papa León XIV centró su catequesis de este miércoles en la parábola del buen samaritano y lanzó un contundente llamado a la compasión universal, que, según expresó, no debe quedar encerrada en el ámbito religioso, sino que debe brotar de una profunda humanidad compartida. Durante su alocución, el Papa se refirió con particular preocupación a los conflictos en Ucrania y en la Franja de Gaza, evocando las imágenes más dolorosas de ambos escenarios bélicos. Mis pensamientos fueron frecuentemente al pueblo ucraniano. Aseguro mi cercanía y oración por todos, en especial por los niños y sus familias, afirmó. Además, insistió en que es necesario detener la guerra y sostener toda iniciativa de diálogo y paz. Pido a todos que se unan en oración por la paz en Ucrania y en todas partes en donde sople el viento de la guerra, agregó. El pontífice también evocó con angustia la situación en Gaza, donde el conflicto ha cobrado numerosas vidas civiles. Desde la Franja de Gaza se eleva cada vez más al cielo el llanto de las mamás y de los papás, que estrechan los cuerpos sin vida de los niños y que están continuamente obligados a ir a otros sitios en busca de alimentos ante los bombardeos, expresó. Dirigiéndose directamente a los responsables de los ataques, León XIV renovó su llamamiento a un cese del fuego y a la liberación de todas las personas privadas de libertad, en conformidad con el derecho humanitario. Renuevo mi llamamiento a los responsables, que cese el fuego, que se liberen todas las personas privadas de la libertad con su derecho humanitario, concluyó el Papa León XIV. Por último, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió este miércoles, antes de empezar su visita a Alemania, donde se reunirá con el canciller Friedrich Merz, que los invasores rusos harán todo lo posible para llevar la guerra a la región de Dnipropetrovsk, Ucrania central, y aseguró que Moscú acumula tropas en la frontera con la región de Sumy de al menos 50.000 hombres. Harán todo lo posible para cruzar la linde administrativa de la región de Dnipropetrovsk. Quieren hacerlo, hasta ahora no lo han conseguido, dijo Zelensky en declaraciones a periodistas citadas por la agencia pública ucraniana de noticias Ukrinform, sobre la que parece ser una de las prioridades de Rusia en estos momentos en el frente. Las tropas rusas se encuentran a menos de 3 kilómetros de la región de Dnipropetrovsk, a la que se acercan desde la vecina Donetsk. El mandatario reiteró que la conquista de todo el territorio de las regiones ucranianas de Lugansk
y Donetsk, 2 de las 4 que Moscú declaró como parte de la Federación Rusa en septiembre de 2022, sigue siendo un objetivo estratégico para el Kremlin. Zelensky propuso una cumbre tripartita con Donald Trump y Vladimir Putin para presionar a Moscú a detener su invasión en un nuevo intento por avanzar hacia una salida diplomática tras más de 3 años de guerra. Si Putin no se siente cómodo con una reunión bilateral o si todos quieren que sea trilateral, no me importa. Estoy listo para cualquier formato, declaró Zelensky. Estoy listo para una reunión Trump, Putin y yo, concluyó el mandatario ucraniano. Eso es lo más destacado en materia internacional. Y en materia nacional, bueno, lo que ha llamado poderosamente la atención fue la declaratoria de emergencia en la provincia de Bocas del Toro que ayer decretó el Consejo de Gabinete luego de una reunión en que se plantearon pues todas las situaciones que se están produciendo en esa de por sí golpeada provincia con los cierres que hay en Changuinola principalmente y que han afectado grave y severamente a la empresa chiquita que ha decidido por el momento terminar varios miles de contratos de trabajo y suspender las operaciones. Ya ha trasladado varias de las operaciones de carga a la hermana vecina Costa Rica y en medio de esta crisis pues el gobierno ha decidido atenógenes esta declaratoria de emergencia, que no suspende las garantías constitucionales. Tenemos que aclarar, porque ha habido mucha confusión. Mucha gente ayer decía, oye, pero ¿fue emergencia o urgencia? Es emergencia, que es para tener mayor flexibilidad en el tema que tiene que ver con contrataciones, sobre todo. Contrataciones públicas para hacerle frente a la situación. Bueno, y es que Bocas enfrenta una situación muy delicada entre la protesta ciudadana, la falta de empleo y el efecto de lo que está ocurriendo allá. Y hoy vamos a estar analizando en el programa esas consecuencias de las decisiones que se toman muchas veces. Hoy, por ejemplo, estábamos revisando con nuestro corresponsal en Bocas del Toro, Pedro Batista, lo que ha encarecido la vida del bocatoreño común el mes de protestas. Todos los transbordos que tienen que hacer para poder lograr llegar al trabajo, aquellos que tienen trabajo fuera del área de las protestas. Y se ha incrementado en un 200, un 300% solamente el transporte. Los productos de primera necesidad en Bocas del Toro también están por las nubes. O sea, las consecuencias del cierre por más de un mes a esta provincia terminan afectando directamente al ciudadano común. Y es supuestamente en la búsqueda de mejorar la calidad de vida del ciudadano común que se realizan estas protestas. Y yo quedo realmente preocupado porque si lo que se busca con la protesta es mejorar la condición de vida del ciudadano y al ciudadano se le está haciendo más caro todo, entonces no entiendo el objeto de la protesta. Eso es lo que a mí me ya lo vimos con las protestas, ¿no?, del 2022 y las protestas del 2023, que lo que causó ese cierre que como es apenas natural, si cierras una vía de comunicación a través de la cual circulan productos, mercancías, productos agropecuarios, que van a parar a los sitios o centros de distribución logística para abastecer los mercados donde llegan los consumidores, y entonces se tiene que optar por otras vías distintas, eso encarece. Totalmente. En el caso de los cierres, ¿te acuerdas que hubo que trasladar todas las legumbres y todas las hortalizas y demás por vía aérea? Por supuesto que eso encarece los productos. Y entonces al llegar al consumidor final, pues se encarece. Y el pueblo, porque recuerdo, no se me olvida, me quedó grabada en la memoria la frase de la profesora Maribel Gordón de que esos no son los productos de consumo del pueblo panameño. El pueblo panameño trabaja en los restaurantes, en los hoteles, en los lugares a donde llega la gente a consumir esos productos, que si están más caros se produce un frenazo y se afecta de todas maneras a la población más vulnerable de la población panameña. Y es casualmente la población más vulnerable la que en este momento está teniendo problemas. Ahora sin empleo, ahora sin la mayoría de productos básicos en la provincia y ahora
para poder trabajar, aquellos que logran tener un empleo, pues se multiplica por 2 y 3 lo que tiene que utilizar para poder llegar a sus trabajos. Realmente es casi como un callejón sin salida en este momento. Y es lamentable, hay efectos no solamente para Bocas del Toro, sino también para la propia educación. Aquí nosotros estamos hablando todos los días del paro docente, pero hay una gran cantidad de escuelas oficiales que no están dando clases y eso es real. Puede ser el 30%, puede ser el 40%, pero ya sea el 30 o 40%, nadie está hablando acerca del efecto que eso está teniendo en los niños, niñas y adolescentes del país, que al final terminan siendo los más perjudicados por la paralización. Entonces puede uno pensar que se trata así de un derecho ciudadano, la protesta, pero ¿dónde termina también el derecho que tienen esos niños, niñas y adolescentes de educarse? ¿Por qué razón no tienen el espacio para poder intercambiar esa educación que no es solamente lo que le dan en los salones, sino esa posibilidad que tienen para poder definir ese futuro con autonomía y con libertad? O sea, allí también se está interrumpiendo ese proceso. 4 semanas de paro docente es mucho tiempo, igual que 4 semanas de paro allá en el área de Bocas del Toro también es mucho tiempo. Eso implica y trae consecuencias y la estamos viviendo todos los días. Ese es el carácter más difícil de la situación que estamos viviendo, Guido. Y lo que más me llama la atención es que al final la soga corta por el lado más delgado y no estamos viendo cuál es ese lado delgado en el caso de la educación. Son los niños, niñas y adolescentes, los que se están viendo privados de tener la oportunidad de educarse. Y también es muy injusto pensarlo y decirlo igual de injusto, de que en las escuelas particulares están dando clases sin problemas. De que en las escuelas particulares muchos de los profesores y maestros que están participando en la protesta en las escuelas públicas también trabajan, pero en la escuela particular dan clases, pero en la escuela oficial no lo dan. Y eso amplía la brecha de desigualdad en este país. Claro. Y eso es todavía mucho más preocupante. Muy preocupante y te demuestra pues el doble estándar, ¿no? Porque si la protesta, si la motivación de la protesta es la derogatoria de la ley 462, que han dicho los educadores, pues esa motivación también debería servirles para la escuela privada. Pero ¿qué pasa? Que en la escuela privada si no van a trabajar no les pagan, no les descuentan, no pueden hacer nada. Esa es la diferencia, el doble estándar trágico, perverso, que sufren los estudiantes más vulnerables, nuevamente, de los sectores más vulnerables de la población, que son los que acuden a recibir la educación en los centros públicos, en los colegios públicos. Y hablando de los colegios públicos, viste que ayer ya el Ministerio de Educación formalizó a través de la Contraloría la auditoría de 14 millones de dólares utilizados en 5 años en los fondos para formación docente. Dice que se tuvo acceso a que 17 gremios gastaron 14 millones de dólares entre el 2019 y octubre del 2024. Yo pienso que más allá de la auditoría, la que es necesaria, me preocupa es todo el tiempo que pasó entre el 2019 y el 2024 y todavía nadie había exigido respuesta por el uso de 14 millones de dólares. O sea, estamos hablando de 5 años. Estamos hablando de que en promedio, se gastó casi 3 millones de dólares por año en capacitación docente. ¿Qué se hizo entonces con ese dinero? Es la pregunta y me imagino que habrá alguna respuesta para la Contraloría. Pero es que allí es donde vemos también mucha de la complicidad política en estas acciones. Porque el hecho de que se espere 5 años para una auditoría en un gremio que está recibiendo dinero del Estado implica también que el gobierno pasado y el anterior y los partidos políticos han actuado en complicidad con muchos de estos gremios. Si se encuentran irregularidades, claro está. Y claro, hay que esperar si se encuentra esa irregularidad, pero lo lógico sería que todos los años se auditara y que todos los años hubiese rendición de cuentas por parte de esos 17 gremios que están recibiendo ese dinero del Estado, para no terminar en lo que ahora estamos viendo con el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. Hay esa complicidad y es preocupante y la estoy notando por también las reacciones de muchos políticos y muchos partidos políticos incluso.
en función del tema del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y en función de lo que estaba pasando con los gremios docentes. Se están alejando totalmente de lo que debe ser correcto para entrar en el terreno populista, como siempre ha ocurrido. Y no es que lo criticamos ahora, siempre ha ocurrido. Siempre ha ocurrido. Es que esa connivencia Sí. que ha sido lo común, o había sido lo común, es perversa también, porque produce estos efectos, ¿no? De que cuando hay algún tipo de situación que el Estado decide sacudirse y decir no vamos a seguir en esta connivencia, entonces se producen estas rupturas y queda la sensación, como hay, sin negarlo, por supuesto, hay una sensación, una percepción de que, oye, ¿por qué ahora y no antes? Es que debería ser siempre. Claro. Es que debería ser siempre, ¿no? Cuando no se hace siempre, entonces cuando se hace, vienen los cánticos esos de persecución política. Así es, etcétera, por etcétera. eso es que viene. Entonces, Tiene que ser siempre. la consecuencia es esa. Claro. Te dice que hay persecución política porque pasaron 5 años. Pasaron 5 años, nadie dijo nada, ellos utilizaron los dineros públicos y ahora entonces va a hacer la auditoría. Pero espérate, es que debe hacerse todos los años. ¿Por qué no lo han hecho en el pasado? Porque hay, y vamos a trascender distintos gobiernos. Algunos lo llamaban gobernabilidad, el gobierno pasado lo llamaba hay que resguardar la paz social, pero en aras de la gobernabilidad y la paz social los políticos terminan coluyendo con los gremios, Claro. con los distintos gremios, con los distintos sindicatos. La mejor manera de resguardar la paz social y la gobernabilidad es haciendo las cosas correctamente, utilizando los recursos del Estado como se deben utilizar, con la debida corrección, con la debida fiscalización y la debida auditoría, para ver si efectivamente se están utilizando en los fines para los cuales están esos recursos públicos. Lo otro es acomodar políticamente las cosas para obtener beneficios indebidos de todos. Los políticos se benefician de la gobernabilidad, de la paz social, etcétera, artificial. Así es. Porque resulta ser que cuando se destapa la olla y cuando se levanta la alfombra para ver qué hay abajo, nos encontramos con estas situaciones que afectan a todos. Claro, y entonces terminan siendo secuestrados. Increíble, los políticos, y todavía yo no entiendo por qué salen a defender algo que es realmente indefendible. Pero los políticos terminan siendo secuestrados por muchos de estos gremios y por muchos de estos sindicatos. Oye, Atenógenes. Secuestrados, y ellos ahora, en su insano pensamiento, y hablo acerca de muchos políticos que están aprovechando el populismo, porque es simple y sencillamente populismo, en ese insano pensamiento piensan que no, es el momento entonces de defender, en su cabeza es defender. Y no es un tema de defensa, es un tema de hacer las cosas de manera correcta. Oye. Y ahí es donde está el problema. Entonces, cuando llega y se crea el precedente de que debe ser todos los años, comienza entonces el discurso de persecución política. Claro que sí, los políticos son responsables de lo que está ocurriendo. Y escúchelos hablar ahora, escuchen los cambios de discurso en medio de sus eternas campañas populistas, porque se mueven en función de los aplausos y no en función de lo que debe ser justo para el Estado. Ese es el problema. A propósito de temas judiciales, viste que condenaron a Iván Clark, Wes Valdés y Maite Pellegrini por el caso Financial Pacific, en esta ocasión por una afectación a un banco extranjero, y los condenaron a 8 años de prisión. Esta es una condena en primera instancia, pero es una condena de una investigación que viene desde hace muchos años, ¿no? Y por otra parte, también una fiscalía admitió una querella por estafa contra el exministro Rafael Sabonge, que no tiene que ver con su gestión pública, sino con su gestión privada. Él aclara que se trata de un proceso civil. Él dice que es un proceso civil, que las personas pues se han desesperado porque no han podido, no se les ha podido entregar los papeles. Se les entregó las casas, pero no se les han podido entregar los títulos de propiedad por unas situaciones que hay. Y las personas, 2 de estas personas que compraron en un proyecto de vivienda, uno de los socios era el exministro Rafael Sabonge, pues acudieron a la justicia penal. No es el único caso, Atenógenes, en que la gente cuestiones civiles trata de dirimirlas en la justicia penal. Yo hace como un mes lo comenté aquí, estuve
estuve conversando con el procurador, con el actual procurador Luis Gómez, y hablando del tema del Ministerio Público, él me hablaba de la congestión que se ha producido con el sistema penal acusatorio, y yo le dije sí, y parte de esa congestión es porque la conflictividad social, hay quienes pretenden resolver cosas civiles, laborales, etcétera, en la esfera penal. El caso de Sabón es uno, el caso de Suntra que es igualito. Es parecido. O sea, ese era un tema laboral y entonces todo el mundo se pregunta, pero espérate, ¿cómo un conflicto laboral terminó siendo un problema penal? Puede haber casos en que, sí, pero el caso de Suntra pudo haberse resuelto en un acuerdo, en un litigio laboral, perfectamente. Claro. Pero como no diría que no es que no se pusieron de acuerdo, sino es que uno quiso ser más vivo que el otro, ahí entonces están viviendo las consecuencias. Y normalmente eso es lo que ocurre. Por eso entonces viene el tema de la estafa agravada. Porque es que resulta que te haces el vivo y tú tratas de darle larga al asunto y entonces no quieres pactar. Pero mira tú, ya las fincas, tuviste que ya el Ministerio Público tomó control de las fincas. Sí. La custodia de las fincas la tiene ahora el MEF. Yo incluso creo que al final van a terminar el proceso penal en un acuerdo de pena. Algo que pudo haberse evitado, Guido. Pudieron haberlo evitado porque aquí los dijo el mismo querellante, de que hace un año ellos se sentaron y todavía tuvieron una última oportunidad. O sea, hubo varias etapas dentro del proceso laboral, pero como las partes querían ser más vivas que las otras, llegaron a un acuerdo. Yo no termino de entender cómo, y es la parte que me causa más inquietud, cómo unas tierras que fueron entregadas por la empresa Pillar Construction para satisfacer las prestaciones laborales de los empleados que tuvieron que ser liquidados por la cancelación del proyecto, en aquella época como consecuencia de una huelga que fue declarada legal por el Ministerio de Trabajo, terminan siendo de Suntrax. Sí, porque ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el empleado de la construcción aquí en un proyecto de una torre en Panamá con esos empleados de Redfrog en la isla de Bastimento? Entonces, yo no termino de entender eso. Si hay alguien que tenga la capacidad de explicarlo, que nos lo explique. Que nos lo explique. Que nos lo explique, pero es complicado. Pero bueno, tenemos una pausa. Vamos a estar esta mañana con Rubén Castillo, ex presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Vamos a hablar acerca de estos y otros temas, también lo que está pasando en Bocas del Toro. Y ver el ejemplo de lo que pasó en Bocas del Toro con lo que pasó también allá en Puerto Armuelles y de lo que está y cómo Bocas del Toro puede verse reflejado en el espejo de Puerto Armuelles. Hablaremos con él en unos minutos aquí en Cuarto Poder. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña el licenciado Rubén Castillo. En su momento fue presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Es experto en los temas laborales. No vamos a entrar en la profundidad de algunos temas en particular porque realmente uno solamente es lo que ha escuchado, lo que se ha publicado, lo que se ha visto, por ejemplo, en la audiencia de Suntrax. Pero sí lo que podemos hablar con él tiene mucho que ver con la situación en Bocas del Toro y el antecedente del que muchos panameños fuimos testigos de lo que ocurrió en su momento en Puerto Armuelles. Son realidades que golpean y han golpeado a la provincia de Chiriquí, en el caso de Puerto Armuelles, y ahora vemos que está golpeando directamente a la provincia de Bocas del Toro, con consecuencias impredecibles. Vimos que ante la declaratoria de ilegalidad de la huelga de los trabajadores del banano de Chiquita, en Bocas del Toro ya la empresa decidió suspender operaciones, con un impacto directo en más de 5.000 trabajadores, Rubén. Y no sé si se están midiendo esas consecuencias, y los trabajadores no sé tampoco si están viendo que al final terminan afectando a todos aquellos que ellos quieren defender. Es una contradicción que realmente nos preocupa muchísimo aquí en el programa. Buenos días, Rubén. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, evidentemente aquí hay una especie de cortocircuito del entendimiento de la realidad. Bocas del Toro es una provincia con mucho futuro y a la vez ha sido una provincia olvidada por mucho tiempo. Pero hay una actividad económica que creo que es el centro de la economía de Bocas del Toro, además del turismo, que tiene mucho valor y que puede desarrollarse aún más. En este caso, se dieron las oportunidades para llegar a un entendimiento. Yo creo que 2 ministros de Estado estuvieron por allá, ¿qué? ¿Una semana? 2 semanas. Y se llegó a un punto de encuentro de hacer modificaciones a una ley específica que tenía que ver con la actividad bananera. Esto no se
no culminó como debía culminar, en el sentido de que hubo una especie de bloqueo de la oportunidad de seguir el curso en la Asamblea Legislativa a través del periodo extraordinario para hacer las modificaciones a la ley correspondiente. Y simplemente ahora vemos cómo la situación es muchísimo más compleja, una situación que, como bien dices, Atenógenes, se parece mucho a lo que ocurrió en Puerto Armuelles. Y si eso pronostica el futuro, entonces estamos frente a un hecho que lamentablemente va a traer al traste con toda la economía de Bocas del Toro, y además manda un mensaje negativo a nivel internacional, porque esto tiene una onda expansiva. Yo creo que hay que llamar a la cordura, a la serenidad, esperar que esto no llegue a un punto de no retorno. Perder en forma súbita 4.000 o 5.000 empleos es un tema de pronóstico reservado si lo vemos proyectado hacia el futuro. Eso va a traer un colapso de la economía. Por ejemplo, si se va la empresa bananera en forma definitiva, ¿qué hace la empresa que fabrica las cajas para transportar ese banano? ¿Qué hacen las personas que le dan servicio a los trabajadores, comida, transporte, etcétera, etcétera? Es decir, hay una onda expansiva destructiva, y lamentablemente eso está encajado en un hecho que se está repitiendo a lo largo y ancho del país en los últimos años, que es que existen conflictos consecutivos, y además esto se adosa al hecho de que ya veníamos con una crisis antes de la pandemia, se recrudeció con la pandemia y se ha venido haciendo mucho más vívida en los últimos años. Es decir, todos los años tenemos un conflicto que tenemos que resolver. Decía el presidente de la Cámara de Comercio en días pasados que todo parece indicar que hay intromisión política en temas sindicales. Y eso no es bueno de ninguna manera, porque tienen objetivos distintos, en teoría, un sindicato que un grupo político. Pero resulta ser que en Panamá las cosas están mezcladas, Rubén. Hemos visto cómo el Suntrax ha tratado en 3 ocasiones de participar o participado a través de la participación democrática en las elecciones con aspirantes a cargos de elección popular, y ha fracasado rotundamente. E insiste, en las próximas elecciones estarán nuevamente formando su agrupación, el Frente Amplio por la Democracia, pero eso me parece a mí que es lo que se presta para confundir los roles y tener estas situaciones que tienen al país en este tema en que tratamos de salir adelante, pero no podemos, se nos frena. Bueno, recuerdo una frase del escritor mexicano Octavio Paz que decía: la ceguera biológica no te deja ver y la ceguera ideológica no te deja pensar. Si nosotros ponemos el menú ideológico por encima de la nación, entonces tenemos una perspectiva total y absolutamente negativa. Si el interés es crear una situación de crispación permanente, entonces no estamos abonando a un país donde haya desarrollo, a un país donde el progreso tenga la posibilidad de abarcar a todos. Lamentablemente, estamos obviando un hecho básico de la democracia, que es que tenemos que convivir con nuestras diferencias. Si el tema es anarquizar esa convivencia, entonces ya no existe una guía democrática de lo que se persigue, sino que se persigue buscar el poder por otras formas que no son las de los procesos electorales que garantiza un Estado de Derecho. Tengo también que señalar que el tema del diálogo, el concepto del diálogo, implica que comencemos por conversar y no de imponer. Cuando se habla, por ejemplo, de la ley de la Caja del Seguro Social, esta ley fue debatida creo que por 6 meses, 7 meses,
fueron meses, recibió una gran cantidad de cambios. Si mal no recuerdo, creo que son más de 300 cambios que se dieron al momento en que se debatió esta ley. Toda ley es perfectible, eso sí, esa es una realidad. A nuestro juicio hay que dejar que la ley fluya en el tiempo, hacer un acompañamiento ciudadano para determinar que su cumplimiento sea efectivo y que logre los objetivos que perseguía. Mejorar los servicios de salud, que evidentemente son deficientes, mejorar el tema de la administración y estabilizar el programa de invalidez, vejez y muerte. Si continuamos con las agendas exclusivamente políticas, no estamos construyendo un mejor país. Si establecemos un camino en el cual hay una agenda nacional con mínimos comunes denominadores que impulsemos, entonces vamos a construir un país diferente, un país donde todos vamos a caber con nuestras ideas y con nuestros puntos de vista. El tema electoral se resuelve con los tiempos electorales. Yo creo que está muy bien que distintas opciones se organicen, que haya libertad política para que la gente opte por el poder, para que enamore a la ciudadanía y para que se den reformas sustanciales a través de ideas y no de ocurrencias. Ahora, con el estado de cosas que hemos venido viviendo desde la pandemia hasta acá, estamos, en primer lugar, convirtiéndonos en una moledora de empleo. Todos los años se pierde empleo, el desempleo sigue subiendo, la informalidad ya está en unos porcentajes inaceptables. ¿Ese es el país que queremos? Yo digo que no. Si apostamos a una conversación, que creo que siempre será conveniente conversar entre panameños, esa conversación no puede iniciar con conceptos preconcebidos o consideraciones puramente ideológicas. Pero usted plantea algo importante. Si nos hemos convertido en un destructor de empleo, y estamos así desde la pandemia. La pandemia, obviamente, por motivos externos. El mundo estuvo así. Pero después de la pandemia, con las protestas anuales que tuvimos, 2022, 2023, y la situación ahora que estamos viviendo en el 2025, estamos destruyendo empleo. Hemos destruido miles de empleos en medio de todo lo que ha ocurrido. Vamos a ver las cifras atenógenas. Nosotros creo que por ahí 2014 estábamos en alrededor de 4% de desempleo. Ya vamos por 9%. Y la dinámica que tenemos no es una dinámica que implique que nosotros estamos desarrollando la plataforma para atraer más empleo. Miren el tema de la educación, que es un tema lamentable. Pronto la sociedad va a decir, cuando hablemos de educación, la sociedad va a decir, ¿qué es eso? Y eso es lamentable. La educación pública hay que fortalecerla y creo también que no necesariamente podemos echarle la culpa en forma exclusiva a los educadores. Hay un sistema que no ha funcionado que hay que revisar. O sea, malas infraestructuras, adaptación de los planes de estudio de tal manera que el panameño del futuro sea un panameño que sea mejor ciudadano y que dé una oferta de valor al desarrollo de la sociedad. Pero lo que hemos visto es la vigencia de la hiperparalización de la actividad educativa y eso es proporcionalmente correspondiente a una situación de desmejoramiento de las capacidades de nuestros estudiantes para afrontar el futuro. Si esa es la disyuntiva, es decir, escoger la paralización o la educación permanente de nuestros estudiantes, yo creo que la decisión es obvia. Nosotros no podemos apostar a que el sistema se paralice porque con la paralización de la educación estamos paralizando el futuro del país y el futuro del proyecto de vida de cada uno de esos jóvenes. Y yo les digo algo de una perspectiva personal. Toda mi educación fue pública, toda, desde la escuela hasta la universidad. Y con orgullo lo digo. Si queremos convertirnos en agentes de cambio de la sociedad, nosotros tenemos que darle la oportunidad a esos jóvenes que salgan bien preparados y que, vuelvo, insisto, construyan su proyecto de vida. Si la educación continúa como está, entonces hay
un proyecto de evitar que nuestros estudiantes puedan tener empleo y además evitar que vengan empresas a invertir al país donde esos estudiantes puedan obtener una plaza de empleo de un nivel digno. Ese es el gran problema, el gran dilema que tiene que enfrentar esta sociedad. Seguir con la paralización de la educación o simplemente, como debe ser, darle la oportunidad a los jóvenes que se inserten en el futuro. No, o el secuestro de la educación, porque también está sobre la mesa eso, lamentablemente. Bueno, hay un tema con esto, ¿no? Yo pongo un ejemplo básico de una institución que creo que está haciendo un gran trabajo, el ICSE. Un gran trabajo, porque al final ellos están conectados con las empresas que tienen ofertas laborales. Empresas nacionales e internacionales están haciendo un gran trabajo. Cuando llega el estudiante, en muchas ocasiones hay que hacer nivelación por las deficiencias que trae el estudiante de la escuela. Eso no es culpa del estudiante, sino de un sistema que da vueltas en círculo alrededor de la idea de la paralización de las clases. Yo creo que la salvación del país, de su futuro, está en nuestros jóvenes y está en la educación. Y si nosotros no salimos de ese bucle infernal de parálisis de la educación, simplemente el país va a seguir en una deriva que ojalá no culmine con el desmejoramiento adicional y persistente de las condiciones de vida de los panameños. Yo creo que la huelga como tal en la educación no es una forma de solucionar ninguno de los problemas. Hay un déficit ciudadano, eso también es una realidad, que no le damos el valor suficiente al concepto de impulsar una educación que sea de otro nivel, impulsar una metodología que sea la metodología del futuro para conectar a los estudiantes con las oportunidades que demanda el país. En ese planteamiento, Rubén, recuerdo en otros países en donde ha habido protestas, pero protestas para mejorar la educación, no protestas de cierre de calles ni nada, sino manifestaciones para protestar porque se quiere una mejor calidad educativa. Y recuerdo, por ejemplo, Chile, no estoy hablando del estallido social del 2018 y 2019, no, estoy hablando de antes. La sociedad chilena, que sí tenía una participación activa en los problemas democráticos y en los problemas de la convivencia pacífica y social, salió varias veces a protestar, los padres de familia y los estudiantes reclamando mejor educación. Porque la protesta es una herramienta legítima en democracia. Lo que pasa es que la protesta tiene que ser con propósitos loables y sin afectar el derecho de las otras personas que conviven en sociedad. Y eso es lo que parecemos no terminar de entender en Panamá. Lamentablemente es así. Yo lo que creo es que a veces hay sectores que persiguen utopías regresivas, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que entendernos y entendernos salvaguardando la base misma del desarrollo de la sociedad. Nosotros no podemos tener un ánimo destructivo. Ningún miembro de la sociedad, ningún ciudadano puede apuntar a que va a hacer prevalecer sus ideas a través de una deriva destructiva de lo que supone el desarrollo del país. Últimamente, fíjense, aquí ha habido persistentemente en redes sociales ataques contra el sector empresarial. ¿Y qué sentido tiene ese ataque? Sin empresa privada no hay trabajo. Sin el desarrollo de actividades productivas, sin atracción de capitales, no podemos generar empleo. Cuando se establece un criterio supremacista diciendo, bueno, es que toda la empresa privada es culpable de lo que está ocurriendo en el país. En una sociedad no podemos hablar de que aquí están los buenos y allá están los malos. Nosotros no podemos estigmatizar, por ejemplo, a los sindicatos que se convierten en auditores sociales si son manejados de conformidad con la ley. ¿Cuál es el objetivo de los sindicatos? El objetivo es el mejoramiento social y económico de sus agremiados. Cuando ese objetivo rebasa
Cuando el objetivo de los sindicatos rebasa ese concepto, entonces nos entramos en la disputa política. Y está muy bien que haya ciudadanos que se organicen políticamente en democracia. Está muy bien que haya protestas. A veces hay hasta que estimular el disenso para que surjan conceptos básicos de desarrollo, pero siempre dentro del perímetro del Estado de Derecho y de la democracia, sin afectar a terceros. Y esperando que si viene un cambio, que ese cambio sea electoral a través de los usos de esa democracia y del Estado de Derecho. Aquí queremos hacer cambios sin esperar que haya una elección. Es decir, la llamada democracia del cierre de calles, eso en palabras pobres se llama anarquía. Y la anarquía no puede convivir de ninguna manera con la democracia porque la anarquía afecta a derechos de los asociados. Y es lo que hemos estado viviendo en los últimos años. Esa es la realidad. A pesar del discurso populista de muchos políticos que cuando están en oposición piensan de una forma y cuando se cambian a gobierno piensan de otra, nosotros que al final hemos estado describiendo la realidad por lo menos de los últimos 20 años en este país, vemos que así funciona. Entonces, esa dualidad de pensamiento de la clase política trae como consecuencia, obviamente, los excesos. No solamente de la clase sindical, de muchos otros sectores que se benefician, sectores empresariales también. Y esos excesos son los que terminan al final pervirtiendo todo el sistema. Porque aquí estamos hablando de excesos ahora mismo de la parte gremial, sindical, pero también están los excesos de los sectores empresariales. Entonces, cuando ves que hay esa complicidad política con cada uno de esos excesos, terminamos viendo el país que nos ocupa ahora. Estamos viendo la realidad que nos ocupa. Terminamos afectados todos aquellos que ni siquiera tenemos vela en el entierro. Porque esa falta de integridad de parte de los distintos sectores, complacientes en oposición y reticentes en gobierno, es lo que nos está llevando por ese camino. Y lo estamos viendo ahora, porque muchos sectores que cuando estaban en el gobierno, particularmente el PRD, tenían una posición con muchos de estos gremios, ahora que están en oposición o en el otro lado de la acera dicen todo lo contrario. Triste, pero es real. Triste, pero es real. Tenemos una pausa y regresamos. Seguimos hablando con Rubén Castillo en unos minutos aquí en Cuarto Poder. También, mira, tenemos un video acá de parte de la Policía Nacional que dice que está muy preocupada por los actos de violencia en la Universidad de Panamá de ayer en la tarde y noche. Nuevamente se impidió el tráfico y se atacó con piedras, bombas de fabricación casera, fuegos pirotécnicos. Dice que en anteriores ocasiones las autoridades universitarias han alegado que los responsables de estos actos no son estudiantes de la Casa de Méndez Pereira. Sin embargo, se sigue utilizando la autonomía universitaria como amparo para causar daños a la propiedad privada del Estado, poner en peligro la vida de particulares y uniformados. Esto fue ayer en la tarde, cuando dice la policía que fue necesario el uso de un vehículo antidisturbios lanzagua, debido a que los manifestantes arrojaban, como dijimos, bombas de fabricación casera, bombas molotov, así como fuegos pirotécnicos, piedras y otros objetos. La policía hace un llamado a la cordura, a la paz, con la misión de garantizar el libre tránsito y la sana convivencia. Esto fue ayer en la parte externa de la Universidad de Panamá y muchos decían, bueno, regresaron los pilotos, parte de lo que se vivió en otros momentos, pero también estamos en una situación complicada. No es la primera vez que pasa, o sea, en las últimas protestas de los últimos años siempre ocurre lo mismo. La universidad dice que son sujetos extraños. Están los videos de los sujetos extraños que se meten a la universidad y la policía no puede entrar a la universidad por la autonomía. Y la universidad tampoco los detiene. Exacto. Entonces al final, anarquía, como dice Rubén, anarquía. Terminando siendo anarquía. Y termina siendo la universidad lo que se molesta que les digan. Una guarida de personas que están alterando el orden público. Porque si se meten ahí y la policía no puede entrar por la autonomía universitaria y la seguridad de la universidad tampoco hace nada, aquí nos los confesó el decano de Economía que ellos no podían hacer nada contra esos enmascarados. Claro, lo que pasa porque es que estaban enmascarados. Claro, entonces... Y porque son de izquierda, ¿no? Porque si se tratara de otra ideología, entonces ellos sí los entregan a la policía, aquí lo dijo. Esa es la realidad del país que estamos viviendo, Rubén.
tipo de anarquía, ¿es cierto? Sí, bueno, vamos a ver este tema en términos generales. Nosotros sí tenemos que generar una visión diferente de lo que es la democracia. O sea, la protesta es válida siempre y cuando la protesta no implique destrucción de obra pública y privada y afectación de derechos de terceros. Y la organización política, evidentemente, hay que auparla, que la gente se organice políticamente y que se convierta, si así lo decide la ciudadanía, en una opción de poder, con un programa específico. Nosotros tenemos que lograr que esa democracia que se promovió, que se sigue promoviendo, esté fortalecida. A mí me preocupa, por ejemplo, los cambios de lógica o cambios de movimiento que parece cambios de dirección de un número 10 en un equipo de fútbol. Es decir, gambetas y demás que se hacen en el ámbito político. Me preocupa mucho eso. Y también la manera en que se quieren solapar estos cambios. Eso es muy de Latinoamérica. Fíjense que en un país, cuando hacían alusión a los tránsfugas, un político dijo: yo no soy un tránsfuga, sino un peregrino de la democracia. Entonces, esos conceptos... Aquí hay algunos que han peregrinado, pero bastante. Entonces, esos conceptos, al final, lo que sostienen es una burla al sistema democrático y a la convicción que debe tener un político, que debe, al final, ser digno frente a lo que dice y cómo actúa de conformidad con lo que le prometió a la comunidad. Cada vez que hay un cambio de ley tan sensible como la del Seguro Social, obviamente que va a haber una situación de tensión social y hay que explicarle con claridad a la comunidad. O sea, ningún análisis sobre este tipo de ley es popular porque es un tema altamente técnico. Si se llegó a un acuerdo legislativo que produjo un resultado y hoy hay diputados que dicen: bueno, yo creo que se pueden dar cambios, evidentemente que una ley puede recibir cambios, pero la ley ni siquiera se ha aplicado. Por eso lo que se plantea es que sí, que hayan conversaciones, que haya acompañamiento en el desarrollo de esa ley. Si en el futuro hay correcciones o adaptaciones que haya que hacerle, perfectamente se puede hacer dentro del marco del debate legislativo. Pero hay que darle oxígeno a la ley para que se desarrolle. Claro. Y hay que acompañar el cumplimiento de la ley. Nosotros tenemos que hacer una gran reforma del Estado panameño, esa es otra realidad. La mente burocrática hay que eliminarla, hay que desburocratizar el Estado. Necesitamos una mejor educación, necesitamos una mejor salud y necesitamos órganos del Estado que generen confianza. Nosotros tenemos que eliminar la incertidumbre, es decir, debe haber muchísima más certidumbre porque eso es lo que se le pide al Estado, a nuestros gobernantes, a todo aquel que ocupe un cargo público, que dé certidumbre y prepararnos para producir los cambios que sean necesarios para que el país sea mejor. Este país tiene mucho futuro, pero no hemos logrado establecer las vías de comunicación necesarias para que haya, como ya lo dije, un mínimo común denominador en lo cual nos podamos poner de acuerdo. Si el tema es que esto es un diálogo de sordos y dice: yo no acepto nada, porque a mí me preocupa eso cuando se dicen el planteamiento cuál es: no a esto, no a lo otro, no a todo. Ese no es un planteamiento coherente con las necesidades del país. Y nosotros vamos a conseguir, si seguimos por ese camino, de forma lamentable, que el país sea menos competitivo, menos productivo, y con eso se va al traste la posibilidad del progreso social. Bueno, esas reflexiones certeras que hace Rubén Castillo son las que tienen a la población y deberían tener a toda la población preocupada sobre hacia dónde estamos llevando este país, hacia dónde vamos. Porque por el camino que vamos, evidentemente nos estamos equivocando. Rubén, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Acá en Cuarto Bueno, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del Bronx y en RPC Televisión, la programación regular. Hasta mañana.